Son las 7:39 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. A esta hora le damos la bienvenida a Roberto Enríquez, él es presidente de COPEI e integrante de la Plataforma Unitaria Democrática que estuvo presente en México. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, un honor estar con ustedes, a Gracias la por este orden. tiempo para nuestra audiencia. Hace pocas semanas pues se reanudó la negociación entre la delegación del oficialismo y de la Plataforma Democrática en México. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo se dio este nuevo paso y cómo lo califica usted. Mira, como todos sabemos, ¿no? El proceso de México tenía un año paralizado y se logra retomar a partir de un acuerdo puntual, digamos preliminar, pero no por eso menos importante, de materia humanitaria, de materia social, para la protección social de los venezolanos, como dice el texto, que fundamentalmente lo que busca es tres cosas, ¿no? La primera, liberar recursos para atender urgencias eh, que obviamente no se van a poder resolver completamente, pero son urgencias que necesitan atención, como el tema de salud, como el problema de salud primaria, de equipamiento de algunos hospitales, porque no se va a poder resolver todos los hospitales, pero de hospitales que estén ubicados en zonas claves del país y atender prácticamente la salud primaria en buena parte del país. El problema de estabilización del problema eléctrico, es alimentación a través del Programa Mundial de Alimentación y equipamiento o restauración, mejor dicho, de instalaciones educativas que están prácticamente vandalizadas en todo el país. El segundo, la segunda característica de este acuerdo es que esos recursos los va a administrar Naciones Unidas para garantizar transparencia. Naciones Unidas y sus agencias tienen unos estándares de transparencia realmente muy exigentes. Y en tercer lugar, yo sí valoro en lo político que a pesar de que las diferencias son y siguen siendo y seguirán siendo muy profundas, yo sí creo que es importante que en 20 años por primera vez se logra un acuerdo puntual, digamos, un acuerdo a los ojos del país, no a escondillas, no a hurtadillas, con todas las formalidades que tiene la presencia internacional y la facilitación internacional en todo esto. Y yo creo que eso también es un mensaje positivo. Ciertamente, yo creo que todos somos escépticos, todos tenemos muchas dudas, pero también creo que la mayoría del país quisiera que el rumbo de las conversaciones esta vez diera algunos resultados, a pesar de que los antecedentes no son auspiciosos. Yo creo que el país quisiera que Venezuela encontrara un rumbo democrático y que esto permitiera echar las bases para ello. Sí, señor Roberto, justamente han habido muchas dudas, mucho escepticismo. Al poco tiempo de reunirse, Nicolás Maduro hablaba de que los opositores eran terroristas. Han habido como descalificaciones de ambas partes. Tampoco se ha hablado acerca de una nueva fecha para la reanudación de este diálogo y específicamente qué conclusiones en concreto o qué beneficios le traerían al país. Quisiera que profundizáramos un poco en cuanto a esto. ¿Qué sigue de aquí en adelante para este diálogo? Sí, buen punto. Mira, en primer lugar, yo creo que el proceso de diálogo, de negociaciones, debe ser muy vigilado por todos los venezolanos, obviamente por los medios de comunicación. Debemos tenerle, y es lo que yo pediría, ¿no? Marcación de cerca, ¿no? Eh, Convertir el proceso de negociación en centro en un trofeo político, en creer que una parte u otra va a salir ganando, honestamente es una verdadera tontería, ¿no? Un gran error. Los procesos de negociación siempre implican obtener demandas y ceder en algunas demandas de la contraparte, pero para que el todo se beneficie. Y en este caso, nada más y nada menos, el todo es Venezuela. De manera tal que cuando cosas como la de Maduro u otros sectores, tú los ves tratando de obtener ventaja político, pues te retrata muy bien la mediocridad de la gente. ¿Qué te puedo decir? Lo cierto del caso es que yo creo que este acuerdo puntual, que también tiene sus complejidades para ejecutarlo, sí creo que va a ayudar a paliar
temas urgentísimos que está sufriendo el país. El problema de la desnutrición no es un secreto. El problema de cuando un venezolano se enferma, pues todos sabemos, casi es prácticamente es una tragedia. Entonces, el diagnóstico lo tenemos todos, pero yo creo que hacer un esfuerzo por encontrar soluciones era y es y sigue siendo importante, y creo que es una forma también de que la dirigencia política sea capaz de demostrar que hay cosas sobre las cuales es capaz de mirar, de voltear la mirada para prestarle atención a las realidades que tiene el país. No puede ser que el debate político siempre esté en un diritambo de dimis y diretes y desconectado de lo que la gente sufre, de lo que la gente padece, de lo que la gente pasa. Justamente, si tomamos en cuenta la inflación que existe en este momento en Venezuela y lo que está padeciendo la gente en nuestro país, quisiera que profundizáramos un poco cómo va a llegar esta ayuda social a sus ciudadanos, porque se ha tratado de vender la idea de que se rescataron estos recursos que estaban secuestrados en el exterior y que forma parte de un logro del gobierno, y quisiéramos saber cómo se va a canalizar las prioridades que tienen los ciudadanos venezolanos con respecto a esta ayuda social que se va a administrar a través de este organismo. Sí, mira, primero pongamos las cosas en contexto para no, pues tampoco es sano generar una sobreexpectativa. Esos recursos van a ayudar puntualmente, parcialmente, a recuperar hospitales, recuperar centros de salud, a la estabilización eléctrica, a la alimentación, a la educación, pero no son la solución estructural a los problemas, valga la redundancia, estructurales que que sufre Venezuela, justamente por un modelo muy tóxico, absolutamente fracasado, que ha desbaratado la economía y todas las implicaciones humanitarias y sociales que tiene eso, ¿no? Esta semana, tú bien lo apuntas, estamos en una semana negra otra vez, y es que tenemos 3 meses atravesando semanas negras y los venezolanos cada día más empobrecidos. El único país en donde el dólar se devalúa, parece increíble, ¿no? Y todo es producto del modelo económico del chavismo y que hoy encabeza Nicolás Maduro. Eso no es un secreto, y eso solo se resuelve logrando un cambio político. Ahora, yo veo muy difícil que con Nicolás Maduro la economía pueda mejorar. Ahora, creo que para poder llegar allá, sí hace falta hacer un gran esfuerzo, primero de movilización, de presión interna, de acompañamiento internacional, pero también lograr elecciones libres y justas, por ejemplo. También lograr un ecosistema democrático que garantice que unas elecciones en Venezuela de verdad reflejen la voluntad de los mayoritaria de los venezolanos. Y creo que de eso se trata. O sea, aquí estamos atendiendo temas muy puntuales, pero la verdad es que los problemas de fondo que sufre el país, yo creo que solo se resuelven con un cambio político, pero otra gran verdad es que para lograr el cambio político necesitamos unas condiciones que lo permitan, que hoy en Venezuela no las hay. Señor Roberto, pero ¿cómo hacer para rescatar el interés de la gente por el tema electoral y por el tema político? Hoy leía las noticias y decía que lo que priva en Venezuela, la principal noticia del interés de la gente es el tema económico. No tenemos como una respuesta clara de qué va a pasar con las elecciones presidenciales, no hay una fecha, no hay una fecha próxima para retomar el diálogo. La gente está como muy, de alguna manera, está como muy desinteresada de este tema, de la confirmación de las elecciones presidenciales, de las primarias. Hay como mucha desinformación. Sí, además de eso, recuerda que esto es un país de sobrevivientes, ¿no? Y yo creo que parte del debate, parte de la ruta que viene, además de que hay que construir la ruta electoral, en paralelo, ojalá esta discusión, este debate permita también decirle al país qué piensa hacer, qué se piensa hacer con la economía, ¿no? A veces yo siento que tenemos el problema de la incompetencia de la administración del Maduro y de la maldad incluso, como parece que se ensañaran con los venezolanos, pero también tenemos el problema de la falta de contenido en la oposición venezolana, ¿no? A veces creo que los llamados presidenciables en la oposición terminan siendo casi que un problema bastante cercano, ¿no?, al problema que ha generado Maduro y el chavismo. Yo creo que el país va a ir despertando porque la conciencia política está allí. Ahora, por supuesto, cada quien tiene que atender prioridades, porque vuelvo y te repito, estamos
esto es un país de sobrevivientes, un país en donde tu ingreso se pasa a la mitad en apenas una semana, en donde todo sube el doble en apenas una semana, es un país en donde la gente se empobreció en una semana de una manera salvaje. Y Venezuela se empobrece todas las semanas de una manera salvaje. Ahora, ¿qué piensa hacer cada quien con la economía? Que son parte de la discusión que hay que hacer. Podemos seguir con una economía como esta, en donde tienes un encaje brutal bancario, en donde no hay dinero no hay crédito, en donde no hay financiamiento para el sector productivo. En fin, yo creo que en la medida en donde el testimonio y el mensaje vaya dando señales claras, yo creo que el país va a ir retomando la esperanza de que es posible lograr un cambio político. No es la oposición la que está gobernando. Quien está gobernando hoy ahorita y quien ha destruido las bases económicas de Venezuela tiene nombre y apellido. Ahora, la oposición le corresponde presentar una alternativa inspiradora, seria, creíble, que vaya motivando al país para acompañarnos. Y ahí está el gran reto, ¿no? Sí, De todos algunos nosotros. analistas políticos, señor Roberto, han manifestado que el gobierno se ha beneficiado con estas flexibilizaciones de las sanciones, mientras que han ido dilatando el tiempo para el diálogo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, en México no se ha flexibilizado ninguna sanción. Los acuerdos puntuales que haya llegado la administración Maduro con otras administraciones de otros países, yo todavía no me atrevo a decir que estamos en presencia de una flexibilización de sanciones. Venezuela, la administración Maduro sigue siendo una administración sancionada por violación a garantías democráticas y porque se ha apartado de los cánones democráticos del mundo, ¿no? Del mundo occidental, por lo menos. Y creo que en México, justamente, ese proceso de negociación debería llevar a que en Venezuela logremos rescatar la ruta democrática y en consecuencia no sea necesaria establecer que se mantengan las sanciones ni establecer nuevas sanciones, pero no perdamos de vista el por qué existen las sanciones, ¿no? Existen porque Venezuela se apartó de la democracia y quien está administrada es la administración de Nicolás Maduro. Cuando ustedes estuvieron en esa reunión en México, ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados? Con respecto, muchos dicen que esto fue un primer paso para luego hablar lo verdaderamente importante. ¿Para cuándo quedaron en coordinación de hablar esos temas importantes para el país? Yo creo que todos los temas son importantes, pero sin duda que la razón de ser del proceso de México es el problema político. Y el problema político, porque el problema político termina generando un impacto sobre toda la vida del país, sobre el plato de comida que le llega a una familia a su casa, pues siempre, o que no le llegue, o que le llegue con déficit nutricional, todo eso tiene un origen político. Entonces, por supuesto que el problema político hay que prestarle atención, si bien cada quien debe atender cómo superar cada día, ¿no? Cómo llegar al día siguiente, que es el otro drama que tenemos en Venezuela. Nosotros en México, todo ha sido público, logramos el acuerdo puntual humanitario de protección social al pueblo venezolano y convenimos en que las conversaciones políticas deben comenzar ahora en diciembre. Ojalá podamos presentar resultados oportunamente. No me atrevo a asegurar absolutamente nada. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros en la delegación estamos comprometidos, absolutamente comprometidos con lograr resultados que sean aceptables para el país. Pero todos sabemos la naturaleza de la contraparte Sí. y sería de verdad muy irresponsable de mi parte garantizar que va a haber resultados positivos. Pero lo que sí puedo garantizar es que nuestro testimonio lo vamos a dejar y vamos a apostar y hacer todos los esfuerzos para que haya soluciones políticas a la crisis integral que atraviesa Venezuela. Señor Roberto, ¿qué ha pasado con la liberación de los presos políticos? Hay muchas personas que han criticado fuertemente que no se ha tomado esto en cuenta de manera prioritaria en este encuentro en México. Eso no es verdad. El drama de los presos políticos y de los perseguidos políticos es una prioridad, no solamente su liberación, sino ponerle un candado a la puerta giratoria. Los que hemos sido víctimas de eso sabemos de qué se habla
de lo que se trata. Y el problema de los presos políticos es una expresión, una de las expresiones más dolorosas del sistema político que hay en Venezuela. Entonces nosotros, por eso es que la negociación es tan compleja y es tan difícil. No es verdad que no sea una prioridad, es una prioridad, pero para alcanzar la libertad de todos los presos debemos lograr un régimen de garantías democráticas absoluto. Y todo eso implica un proceso bien complejo, bien difícil y que demanda soluciones integrales a la crisis, al problema que está planteado. Pero déjame decirte, el tema de los presos es una prioridad. Creo que el tema de los presos no debe utilizarse como botín electoral, como presa, como coto de presa electoral, porque son muchas las familias que están sufriendo. Ahorita vamos a un diciembre más y solo el que ha pasado por eso sabe lo que significa llegar a diciembre con la ilusión de que te van a dar un beneficio y aparecer en enero de nuevo en la misma situación. Entonces es un tema que sí es prioritario, pero su solución tiene que estar engranada dentro de un acuerdo político de garantías democráticas para todo el país. Lo demás es hacer demagogia. Lo demás es hacer demagogia con un tema tan doloroso como el tema de los presos políticos. ¿Qué ha hecho que algunos líderes de la oposición venezolana que en el pasado habían asegurado que no se iban a sentar nuevamente a dialogar y también, por supuesto, del oficialismo, se sentaran en esta oportunidad para volver a activar la mesa de diálogo? No, mira, yo creo que eso es positivo, en la medida en que haya verdadera voluntad para dar resultados, ¿no? Si la actitud es, para repetir lo que hemos visto antes, hablar para vacilar, para distraer, para ganar tiempo, para lanzar potes de humo, pues eso se va a detectar en las primeras de cambio y sería una nueva frustración para el pueblo venezolano, pero no va a lograr absolutamente nada nadie, y la situación de Venezuela internacionalmente seguiría muy complicada. ¿Cómo ve la logística para las primarias y cuáles son los desafíos que estaría presentando la oposición justamente para la realización de estas primarias? Sí, bueno, hoy justamente la Comisión Nacional de Primarias tiene un evento en donde va a hacer una especie de rendición de cuentas de sus primeras diligencias, de sus primeras, eh, eh, de la primera etapa, ¿no? Yo creo que las primarias son el vértice central de la construcción unitaria. Para construir la unidad, para ir con... Primero, permíteme ordenar mis ideas. Yo estoy convencido de que Maduro es derrotable. Cuando cerca del 80% de los venezolanos no quiere a Maduro y quiere un cambio, eso no quiere decir ciertamente que ese 80% de venezolanos está con alguien. Lo que quiere es un cambio. Entonces, ¿qué corresponde a la oposición? Construir una ruta que unifique. Y esa ruta no puede ser popular, no puede ser de cogollos. Esa ruta tiene que pasar por la consulta a la gente. Y por eso yo estoy convencido de que ha sido un acierto construir la ruta de las primarias, presentar una comisión nacional de primarias que nadie se ha atrevido a cuestionar, y quien se quede fuera, pues creo que es evidente a qué juega. Yo creo que ahí todo aquel que tenga un proyecto, que tenga una aspiración, pues que compita y que sea el pueblo venezolano el que decida, que salgamos de allí con un candidato, con una propuesta programática base y con un acuerdo de gobernabilidad que le dé garantías al país, no solamente de que la cosa es salir de Maduro, sino de que Venezuela de verdad va a iniciar un rumbo de prosperidad, una etapa de cambios profundos en lo económico, en lo social, en lo educativo y naturalmente en lo democrático. Entonces yo creo que esas primarias son para mí el punto de inflexión, como un resorte, ¿no? Que nos va a lanzar con mucha fuerza hacia las elecciones presidenciales para derrotar a Maduro. Yo le tengo mucha fe y creo que todo lo que ocurra en la oposición venezolana pasa por el éxito de esas primarias para lograr el cambio político. Señor Roberto, ya para finalizar, y agradezco su tiempo, ¿hay reuniones en Venezuela para garantizar la vuelta a la mesa de negociaciones, para monitorear lo que va a ocurrir aquí en adelante? ¿Y hay fecha para eso? Mira, nosotros la declaración pública conjunta que suscribimos en México es muy clara en cuanto a que a partir de diciembre comenzábamos las conversaciones.
Obviamente, los detalles no te los voy a dar porque creo que estaría actuando yo con muy poca seriedad. Lo que sí te puedo decir es que vamos a estar manteniendo informado al país de todo lo que vaya ocurriendo en el proceso de negociación que realmente tenga sentido informal, que tenga contenido informal. Los detalles, honestamente, ahorita no, sería poco serio de mi parte estarte comentando detalles cuando tenemos por delante el desafío de que se instale el proceso de México realmente en lo político. Ya el proceso de México está instalado, pero que se retome la etapa política, todavía faltan afinar detalles para que eso se pueda concretar. ¿Sí cree que se van a lograr elecciones libres y justas en Venezuela a través del diálogo? Por eso estoy luchando. Creo que la fórmula no es solo el diálogo, la fórmula es construir una ruta seria. Creo que las primarias son parte de una ruta muy seria. Queda que el debate de los candidatos también sea serio. Crea que el país, todo negociación por un lado, es muy difícil lograr resultados en la negociación, pero yo creo que si no dábamos el testimonio sería peor, quedarnos paralizados era mucho peor, pero eso no puede ir a contrapelo de la movilización, y para que haya movilización del país tiene que haber una ruta y un mensaje que el país de verdad lo sienta serio y sienta que por ese camino se puede lograr. Yo creo que las primarias van a ser un evento muy importante y creo que el mensaje que se dé también va a ser muy importante, y el ejemplo que se dé, el testimonio de la dirigencia, también va a ser fundamental para que el país vaya encauzándose todo esos 80%, todo ese 80% de venezolanos que quiera cambio, se metan en una sola línea, nos metamos en un solo camino, y creo que ahí, honestamente, hay grandes posibilidades de obtener el cambio en Venezuela y la libertad. Gracias por su tiempo y justamente por hablarle con claridad a nuestros televidentes. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Seguro, muchas gracias, muy amable. Era Roberto Enríquez, presidente de COPEI y también integrante de la Plataforma Unitaria Democrática. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que tomen desde ya sus previsiones y ya volvemos con más de Buenos Días.